Jorge Porcel. Un nombre que es un sinónimo de la televisión argentina. Pero detrás del capocómico que reinó durante décadas, se esconde una historia mucho más compleja. En este canal, vamos a desenterrar el universo Porcel completo, su legendaria unión con Alberto Olmedo, su tumultuosa vida amorosa y la polémica personalidad que lo hizo tan admirado como temido. Pero para entender al rey, primero hay que conocer al niño. Esta es la historia de sus inicios, el nacimiento de un gigante. Jorge Raúl Porcel de Peralta nació el 7 de septiembre de 1936 en el corazón de un barrio obrero y portuario, Barracas. Creció en un hogar humilde, hijo de zapatero, donde aprendió los códigos de la calle. No tuvo una educación formal extensa, su verdadera escuela fue el día a día, observando a la gente. Desde muy chico, su obesidad lo puso en un lugar diferente. Y ante esa diferencia, Jorge tomó una decisión: si la gente lo iba a mirar, él les daría un espectáculo. Convirtió lo que podría haber sido una carga en su marca registrada, usando la comedia y una personalidad avasallante como sus herramientas para abrirse paso en el mundo. La leyenda cuenta que en 1958, en un restaurante de su barrio, un joven Porcel entretenía a sus amigos con imitaciones. Entre los comensales estaba una de las figuras más importantes de la radio y la TV de la época, el uruguayo Juan Carlos Mareco. Pinocho quedó fascinado por ese talento en bruto y lo recomendó. Esa recomendación fue la llave que le abrió las puertas del profesionalismo. Primero, el éxito en la radio. A finales de los años 50, su voz grave ya se colaba en los hogares argentinos a través del fenómeno radial La Revista Dislocada, el semillero de los más grandes cómicos del país, donde compartió estudio con futuros gigantes como Carlitos Balá y Mario Zapag. Pero el destino le tenía reservado un escenario más grande: el teatro de revistas. En los escenarios de la calle Corrientes, Porcel se convirtió en una figura indispensable. Allí, rodeado de plumas y vedetes, perfeccionó su arte, aprendiendo a dominar el escenario y a conectar con el público en vivo. Ya era una estrella del teatro, pero le faltaba conquistar el medio que lo haría eterno. En 1965, los visionarios hermanos Gerardo y Hugo Sofovich estaban creando un programa que rompería todos los moldes. Necesitaban un elenco de talentos únicos, y ese muchacho robusto del teatro de revistas era una apuesta segura. El programa se llamó Operación Jaja, y fue el Big Bang de la carrera televisiva de Porcel. Y aquí es clave entender cómo fue su conquista, porque se dio en 2 actos. En la primera gran etapa del show, Porcel se ganó su lugar en la mesa más famosa del país, fue uno de los miembros fundadores del sketch Polémica en el bar. Allí, discutiendo de fútbol y actualidad, su personaje de porteño fanfarrón y de barrio se hizo querer por todo el país. Pero el segundo acto fue su consagración definitiva. En una etapa posterior del programa, Porcel reemplazó al gran Fidel Pintos en el legendario sketch de la peluquería. Y lo que hizo fue histórico: no se limitó a ocupar el lugar, sino que reinventó el sketch por completo y lo bautizó con su propio nombre. Creó un personaje a su medida, Don Mateo. Un peluquero de barrio, entrador, pícaro, cuya química con su eterno cliente, interpretado por Rolo Puente, era perfecta. Fue aquí, en este sillón, donde Porcel se recibió de capocómico. Ya no era parte de un elenco, era el centro de su propio universo. El gordo de Barracas se había convertido en una leyenda. La historia completa de este programa fundamental, cuna de tantos talentos, la podés ver en nuestro video dedicado a Operación Jaja aquí en el canal. Es una pieza clave para entender todo el universo Porcel. Y así, desde el trono de Don Mateo, Jorge Porcel se preparó para la siguiente etapa de su conquista. Este fue solo el nacimiento del gigante. En los próximos videos de nuestro universo Porcel, exploraremos su alianza inmortal con Alberto Olmedo, que cambió el cine para siempre. Nos sumergiremos en sus programas más exitosos y polémicos, como Las Gatitas de Porcel.
Y también desenterraremos las historias más complejas, sus tormentosas relaciones amorosas y la controversial personalidad que le valió el respeto de muchos y el resentimiento de tantos otros. El viaje recién comienza.